Hola a todos. Creo que el anterior video no estaba tan bien. No es que los datos estén mal. Lo voy a revisar de nuevo por si acaso, pero algunos pedazos creo que se podrían pulir mejor. Y ya. Italia ya está en recesión técnica por si acaso. Estamos en enero 2019 y esa es una de las noticias. Por si acaso las otras son, ¿cómo se llama? Codicia máxima, o sea, la gente, algunos sectores están creyendo que se puede ganar más plata y también hay que tomar en cuenta todo lo que se perdió el año pasado dentro de lo que es los fondos de inversiones. Entonces todos ellos están desesperadamente buscando ganarse hasta el último centavo en esta oportunidad que veremos cuánto dura. Todo lo demás, los números más generales son todos negativos o apuntan hacia abajo. Y ya, ¿de qué voy a hablar hoy? Hablemos de una bastante tenebrosa mecanismo por el cual tú y yo vivimos mejor o buscamos vivir mejor. Voy a hablar sobre lo que es la destrucción creativa de Schumpeter. Y tenemos un contexto muy ilustrativo para hablar de esto. Las huelgas de taxistas en España. En España hubo una huelga de taxistas, hubo una huelga de taxistas en Barcelona y estaban protestando contra lo que es la tecnología de Uber. Uber es una aplicación que tú tienes en tu celular y te dice, o mejor dicho, donde sea que estés, ahí apretas y pides el servicio de los choferes disponibles conectados al sistema. Entonces Uber es una aplicación en la que tienes personas que se meten a la aplicación, se inscriben y son contratados como taxistas, literalmente. Y entonces las personas que se bajan la aplicación pueden tener el servicio, ¿no? Veamos Uber, veamos a cuál está. Porfa, aquí estamos a, no sé, 5 cuadras de vos, te esperamos, ¿no? Y viene el servicio. Ya, ¿cuál es el problema entonces? Si es tan efectivo y si a la gente le gusta. ¿Qué hace competencia a lo que es los taxistas oficiales? El taxista oficial tiene que atravesar un monopolio de lo que es permisos, de lo que es licencias, y etcétera, etcétera, y etcétera. Y recién puede ser taxista. Se podía ganar también en ciertos momentos con el taxista, o sea, con un taxi, que se especuló con los permisos, digamos. O sea, yo tengo un permiso, te lo puedo dar, te lo puedo vender, a ti te va a salir, no sé cuántos euros. Le pondremos, digamos, 1000 euros, todo el trámite, y vas a tener que esperar mucho tiempo. Yo te lo vendo en 2000, pero lo tienes inmediatamente. E inmediatamente puedes trabajar, ¿verdad? Entonces tenemos ahí una manera de ganarse más dinero. Y cuando al que gana más dinero tú le dices, mira, yo tengo algo que hace las cosas de forma más efectiva, y el que gana más dinero te dice, bueno, debería libertarse, debería aprovechar el momento, debería hacer todo lo posible por adscribirse al nuevo modelo laboral, al nuevo modelo de ese negocio. Debería. Y ese proceso que no es justo, ese proceso que no es beneficioso para todos, ese proceso que daña a alguien. Fíjense, el sistema de Uber es mejor ¿para quién? Para el cliente, para ti y para mí. Es más cómodo.
Y no solo eso, hay mecanismos de Uber en los que, digamos, no sé, tú tuviste una buena experiencia con Pedrito, entonces utilizas Pedrito para hacer lo que corresponde, ¿verdad? Bueno, entonces los mecanismos de Uber te favorecen a ti como consumidor. En cambio, los mecanismos de taxi, cuando el servicio no tiene competencia, está bien que él esté. Cuando el servicio tiene una competencia que es superior para el consumidor, lo que era inferior debería desaparecer. Eso es destrucción creativa. Viene esto y destruye lo que es menos eficiente para lo que es el consumidor. Es un proceso despiadado, es un proceso con perdedores, es un proceso con ganadores, es un proceso que perjudica a algunos siempre y los perjudica de tal manera que las posibilidades de recuperarse son... habría que ver cuáles son las estadísticas de recuperación del proceso de destrucción creativa. Creo que cuando el proceso de destrucción creativa se permite soltar, hay posibilidades, digamos, que aquel que es chofer vea cómo mejorar su situación. Ahora, pero digamos que no es una garantía. ¿A qué me refiero? Si tú te viste perjudicado, si tú tropezaste, si te hiciste daño, por ahí no te recuperas. O no te recuperas volviendo al mismo nivel. Si, digamos, tenías un ingreso de 2.500 euros, digamos, por dar un número cualquiera, entonces te recuperas con un ingreso de 1.600 euros. Entonces es doloroso. Si es que hay ese proceso. Si es que se da ese cambio. Entonces la economía funciona de esa manera. Y funciona de esa manera para beneficio tuyo porque tú eres una criatura despiadada. Claro, tú vas por ahí pensando y queriendo comprar lo que quieres comprar. No es, por ejemplo, si vas al supermercado. Si yo voy al supermercado es porque el supermercado me queda cerca. Si no, iría al mercado. Y si en vez de ir al mercado iría al mercado más grande, donde todo es más barato, entonces lo haría si tuviese el tiempo, lo haría si tuviese, digamos, la posibilidad de ir por ahí y obtener eso, ¿no? Lo haría. Pero tiene que ser dentro de ese contexto en el cual tú te ves beneficiado para hacer cualquier cosa. Si tú no te ves beneficiado para cualquier cosa, no lo haces. No lo haces. Tú eres absolutamente despiadado con eso. Eso no parece entender la gente. La gente cree que el mercado es, digamos, no sé, algo completamente positivo. O el mercado es una especie de satán. No. Tú eres un pequeño satanita. O un pequeño satancito. ¿Sí? Porque tú requieres todo lo que buscas y todo lo que buscas lo vas a adquirir de la forma en que más te convenga. Y esa es la manera en que la sociedad se ordena mejor. Tú al hacer tu pequeño satancito y de ver tu realidad y tus prioridades y ver qué te conviene, qué te es más fácil, estás ayudando a ordenar toda la sociedad. Créame, lo que es la destrucción creativa de Schumpeter no debería ser tan negativa si la sociedad no fuese tan rígida. El problema es la bendita rigidez. Porque ¿qué es lo que ha sucedido ahora en España con esto de los taxistas? En primer lugar, la huelga de los taxistas en Barcelona ha sido efectiva. ¿Qué es lo que ha sucedido? Uber, que es un mejor servicio que el servicio regular de taxis, ha tenido que cerrar sus puertas en Barcelona. Estamos hablando de más de 2.000 desempleados. 2.000 personas que los van a correr y los van a poner al paro. Eso es bastante feo. Y ¿cómo se llama? En Madrid también están haciendo lo mismo y creo que quieren lo mismo. En otras palabras, que se vaya Uber, que se vaya... no me acuerdo, Cabify, sí. Bueno, ¿cómo se pronuncia? Ya. Entonces, la destrucción creativa de Schumpeter
es que lo mejor destruya lo peor. Es destrucción de lo peor a través de creación de lo mejor. ¿Qué sucede si tú no dejas que estas fuerzas intervengan? Sufre todo aquel que vaya a utilizar el servicio de taxistas. No va a sufrir porque los taxistas son malvados, no va a sufrir porque los taxistas son malas personas, no va a sufrir porque lo traten mal, no va a sufrir porque el precio vaya a ser estrafalario, no va a sufrir por eso. No hay sufrimiento excesivo para que lo haya. Es como que, digamos, eso me dolió. Se me va a pasar en poco tiempo, pero me dolió, ¿no? Es un pequeño dolor innecesario. Entonces, ¿dónde está el dolor innecesario en el caso de los taxistas? En todo el monto de dinero que se gaste en, digamos, un año para que los taxistas ganen su dinero, ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero es? No sé, 6 millones. O cuánto, no importa cuánto es. Pero el punto es de que había una comodidad que se podría haber adquirido con Uber. Había un precio más barato que se podría haber adquirido con Uber. Y no va a haber eso ya ahora. Lo que va a haber es más gasto en este servicio. Y este servicio, sea cual sea, que debería haber desaparecido por la destrucción creativa, destruye a sí mismo. Mejor dicho, destruye todo aquello que le des que no deberías haberle dado. Si digamos, a ver, si son 6 millones de euros que habría ganado Uber, ahora esos 6 millones se van a convertir en 7 millones. Va a haber 1 millón de pérdida que se podría haber ahorrado a toda la bendita sociedad barcelonesa. Ese es el dilema, ese es el punto. Poco o mucho se hace daño, poco o mucho cobraste en exceso, o poco o mucho incomodaste al cliente. Digamos, a ver, una contabilidad imposible. La comodidad de la facilidad de llegar a tu casa 10 minutos antes. En vez de tener que esperar al taxi 10 minutos antes, 15 minutos antes. Multiplicado por decenas de miles de usuarios diarios. Eso es harto. Eso es harto y es un daño concreto, numeroso y todo lo demás. Eso es, ¿no? Entonces digamos, eso es ¿cómo se llama? La destrucción creativa de Schumpeter. No es un proceso gentil, pero es el mejor proceso que tú y yo hemos encontrado para construir la sociedad. Y cuando no lo utilizamos, dañamos a la sociedad. Y esto valga la pena hablar de esto, porque es absurdo buscar, por ejemplo, ¿cómo se dice? Es un muy buen punto que hicieron en la televisión española de que no hay huelgas de Nikon y de Canon para impedir que los usuarios puedan utilizar sus cámaras, sus cámaras fotográficas del celular. Entonces no es que y que salgan a las calles pidiendo regulación del uso de la cámara de celular. Eso es lo idiota, ¿verdad? Eso es lo idiota, eso es lo absurdo y es lo que se ha hecho. ¿Dónde se ha hecho? O sea, el ejemplo de los taxis es lo que se ha hecho. Eso es. Y aquí hay otros problemas más. En el contexto actual lo que se necesita es la destrucción creativa de Schumpeter, pero al máximo. O sea, la necesitamos a diestra y siniestra. Por los mecanismos inútiles, por los mecanismos absurdos, por las espantosas cosas que se le han metido a toda la economía mundial. Y cuando tú ves, por ejemplo, lo regulado que está, por ejemplo, los taxistas en Barcelona, o sea, es una estupidez cuánta regulación hay al respecto, o sea, que paguen sus impuestos y todo lo demás, y que paguen, ¿cómo se dice? Que tengan
Y habría que ver qué cosas son mejor dejadas para que ellos lo vean. Y hay o sea, le estás metiendo una regulación para meterle una regulación, o estás metiendo una regulación que va a ayudar. Eso es lo que se deberían poner a pensar los europeos. Y estos europeos lo han hecho muy, muy mal. Tienen un exceso de regulaciones, tienen un exceso de zancadillas a lo que es su propio mercado. Por algo tienen semejante índice de desempleo y desempleo entre los jóvenes. O sea, si tú tienes un ilegal que va y encuentra trabajo en 2 patadas, ¿por qué no puede una persona joven salir y encontrar trabajo en 2 patadas? Y la respuesta es porque hay demasiadas regulaciones, lo has hecho demasiado caro. Se hacen para creer que se ayuda, pero no se ayuda. Es igual que precisamente la destrucción creativa de Schumpeter, que parece que es algo que hace daño. No, no, no. Para que exista la destrucción de Schumpeter, ya tiene que haber algo que es mejor. Lo mejor, lo más cómodo, lo más útil para ti es lo que va a intervenir. Es lo que va a construir ese mundo más favorable para ti. Y por el momento, lastimosamente, ese mundo es bastante inflexible. Y cuando se es inflexible, digamos que este año hacen 1 millón de euros de daño a los taxistas, a lo que es el mercado barcelonés. Simple y llanamente por su modus operandi, porque pagan, porque son más caros, punto. No hablamos del tiempo. Eso va creciendo y va creciendo en otras partes. ¿A qué me refiero? Si la gente tiene esto para gastar, tú le has quitado ya esto a lo que es la sociedad barcelonesa y a la sociedad que visita Barcelona. Le has quitado eso. Y eso no hace que las cosas sean flexibles, porque le estás quitando, al quitarle dinero, le estás quitando posibilidad de margen de maniobra. Bueno, lo que yo quería decir era hablar sobre este concepto de Schumpeter, que es la destrucción creativa, que algunos tienen la mala idea de cómo se comporta, y hablar del ejemplo de lo que es los taxistas y cómo han intervenido en esto y todo lo demás. Ok, entonces no hay grandes dolores, no hay grandes horrores, pero tampoco hay procesos positivos si no los permites. Muchísimas gracias por su atención y tal vez borre el anterior video. Voy a ver.